Hoy les traigo un relato mitológico. Así es, les voy a contar una historia. Y es una historia muy hermosa y a la vez muy trágica. Además de que es un cuento que ha sido contado por siglos. Y ustedes hoy lo van a escuchar. Todo ocurre en la antigua Grecia, donde vivía un músico cuya fama se extendía por todo el mundo. Su nombre era Orfeo. Orfeo era un músico muy conocido porque se decía que su lira tenía un poder muy extraño. Cuando él tocaba, los animales se acercaban. Los árboles se inclinaban hacia él e incluso se dice que los ríos se detenían para poder escucharlo. Pero ninguna melodía cambiaría tanto su vida como aquel encuentro en el bosque. Una tarde, mientras Orfeo estaba tocando su lira y los animales estaban escuchando su hermosa melodía, Orfeo empezó a notar algo muy extraño entre los arbustos. Parecía como que alguien lo observaba. En eso dejó de tocar y preguntó: ¿quién está ahí? Entre las ramas apareció una joven ninfa. Orfeo la miró con curiosidad. ¿Quién eres?, le preguntó, y ella respondió: Eurídice. Orfeo repitió su nombre en voz baja: Eurídice. Y por alguna razón aquel nombre se quedó flotando en su mente. Desde ese día comenzaron a verse con más frecuencia. Orfeo tocaba su lira y Eurídice escuchaba. Parecía que Orfeo por fin había encontrado el sentido de hacer música. Con el tiempo, esa cercanía se transformó en amor y no tardaron en casarse. Y durante un tiempo que para ellos fue bastante breve, la vida pareció sencilla. Pero como ustedes saben, estos mitos rara vez permiten que la felicidad dure demasiado. Un día Eurídice quiso salir a caminar. El día estaba perfecto. Quería interactuar con los animales, tocar el suelo con la planta de los pies, sentirse viva. Lo que no sabía es que había una serpiente escondida entre la hierba y esa serpiente la mordió. El veneno fue más rápido y para cuando Orfeo llegó, Eurídice ya no respiraba. Su alma ya había descendido al inframundo. Orfeo pues intentó seguir con su vida. Y aunque seguía tocando su música, ya no era tan bella, ya no inspiraba tanta armonía. Ahora lo que expresaba era tristeza. Finalmente un día no soportó más y tomó una decisión imposible. Descendería al reino de los muertos para recuperarla. Para llegar al reino de los muertos, primero tenía que pasar por el río Estigia. Allí lo esperaba el barquero de las sombras, Caronte. Cuando Orfeo llegó a la orilla del río, Caronte lo vio con desconfianza y le dijo: si sabes que los vivos no cruzan el río, ¿verdad? Orfeo sostuvo su lira. No vengo a quedarme, le dijo. Entonces vete, respondió Caronte. Solamente quiero hablar con Hades, dijo Orfeo. Caronte negó con la cabeza. Ningún mortal vuelve después de entrar ahí. Así que Orfeo, al ver la negativa de Caronte, decidió tocar su lira. La música triste empezó a sonar por todo el inframundo y durante ese momento incluso el barquero se quedó en silencio. A través de la música, Caronte había entendido la tristeza por la que estaba pasando Orfeo, así que le dijo: súbete. Y así Orfeo logró cruzar al reino de los muertos. Después de atravesar el mundo de las sombras, Orfeo por fin llegó al castillo del inframundo y ahí estaban Hades y Perséfone. Hades habló primero: mortal, nadie viene aquí por voluntad propia. ¿Qué buscas? Orfeo respondió sin levantar la voz: busco a Eurídice. Hades obviamente dijo que no, el que entraba al inframundo no podía salir. La respuesta de Orfeo silenció el castillo. Hades, por favor permite que sea la música la que hable. Orfeo empezó a tocar la música y por unos minutos Hades y Perséfone guardaron silencio. Perséfone se notaba conmovida. Hades parecía firme con su primera decisión, pero en eso intervino Perséfone y le dijo: muchos han amado, pero pocos han descendido hasta aquí por amor. Hades permaneció en silencio por un momento y luego le dijo: te permitiré llevarla contigo. Orfeo levantó la mirada con esperanza, pero el dios continuó: caminarás delante de ella hasta abandonar el inframundo. No debes mirar atrás. Si lo haces antes de salir completamente, la perderás para siempre. Orfeo asintió: lo entiendo. Orfeo comenzó a caminar. Detrás de él iba Eurídice, o al menos eso quería creer. Pero qué difícil confiar en el dios del inframundo. El camino era oscuro y silencioso. Orfeo no podía escuchar sus pasos, solamente escuchaba sus propios latidos. Y después de un largo rato de venir caminando y pensando, decidió hablarle: Eurídice, pero no respondió. Continuó caminando, seguía teniendo fe. Un poco más adelante le volvió a hablar: por favor, di algo. Hazme saber que estás ahí. Y el silencio del inframundo parecía hacerse más grande. La salida estaba cerca. La luz del mundo de los vivos por fin se veía al final del camino. Pero fue ahí donde la duda comenzó a crecer más. Orfeo se detuvo y le dijo: Eurídice, por favor dame una señal de que estás ahí. Ya estaban a punto de salir,
pero la duda ya se había desbordado, ya él no soportaba más. Y antes de dar el último paso hacia la salida, por un instante dudó y volvió a ver. Y ahí estaba Eurídice, pero aún no habían salido del inframundo. Su figura comenzó a desvanecerse. Eurídice extendió la mano hacia él y desapareció entre las sombras para siempre. Orfeo regresó solo al mundo de los vivos. Y no crean, él lo volvió a intentar, intentó volver al inframundo, pero las puertas ya no se abrieron para él. A partir de ese entonces, Orfeo empezó a vagar por las montañas. Seguía tocando su lira, pero las canciones hablaban de pérdida. Y aunque los animales seguían acercándose para escucharlo y los árboles aún se inclinaban, Orfeo ya no tocaba para el mundo, tocaba para un recuerdo. Dicen que durante el resto de su vida Orfeo no volvió a amar a nadie y que cada melodía que componía llevaba la misma esperanza imposible, que en algún lugar más allá de la muerte, Eurídice podía escuchar su música. Y hasta acá mi primer relato para ustedes, espero les haya gustado. Si fue así, dejen su me gusta, suscríbanse para más contenido como este, comenten qué les pareció, si ustedes hubieran vuelto a ver también como Orfeo lo hizo. Déjenme saberlo en los comentarios. Por ahora yo me despido. No olviden seguirme en mis redes sociales como Baro Odinson. Y nada, espero les haya gustado y la hayan disfrutado así como yo lo disfruté relatándolo. Nos vemos.